Hola, buen día, ¿cómo están todos? Es un gusto una vez más estar aquí con ustedes, ser parte de este nuevo capítulo en nuestro podcast, en donde buscamos siempre apoyarlos a ustedes en todos los negocios que puedan tener y las dudas que puedan existir. El día de hoy nos queremos enfocar puntualmente en lo que es un análisis de inversión. Este documento es importante cuando quieres hacer algún tipo de compra internacional porque te va a ayudar a trazar la línea de acción y además conocer tu número final. Bien, lo que ustedes ven acá en estas imágenes es una segmentación de los costos que van a revisar. Estos pueden variar, por supuesto, de acuerdo al año o de acuerdo al periodo del año en realidad. Recuerden que los precios de los fletes internacionales van muy de la mano en cómo se está comportando el mercado internacional y el tipo de cambio, por supuesto. Recordemos que hay elementos importantes como por ejemplo dentro de la negociación, si hay un tratado de libre comercio o TLC, también va a permitir que ciertos porcentajes como el ad valorem, que es un 6%, disminuyan. ¿Okay? En la primera imagen que tenemos nosotros en la parte superior, vamos a poder revisar el cálculo CIF de un producto. ¿Cómo se llega a ese número? El valor de la factura, ¿sí? Recuerdan ustedes que nosotros siempre hemos mencionado que en el caso de la importación es súper importante que tratemos de cerrar, si no es un export, que sea un FOB, pero jamás cerrar un SIF porque hay todo un proceso de promedio bastante complejo en términos de gastos acá en Puerto. Bueno, inicialmente ustedes van a indicar el valor de la factura, en este caso va a ser un FOB, luego vamos a tener el flete internacional. Recuerden que el flete internacional va a variar de acuerdo a si el origen, por supuesto, en el caso de la importación y la exportación, el mismo tema, pero es importante que consideren que esto puede variar también de acuerdo a qué tipo de carga estamos manejando, aérea, marítimo o terrestre, ¿bien? Pero siempre vamos a usar este cálculo. En este caso es un marítimo y el valor va de la mano con un consolidado, por lo tanto hay gastos portuarios que más abajo en la siguiente imagen que está acá en la parte inferior hacen un juego, cumplen un rol importante. Bien, tenemos luego el flete internacional. Recuerden el seguro internacional. Recuerden, el seguro es optativo, no te pueden obligar a tomarlo y tampoco pueden llegar y tomarlo y después cobrártelo porque si no, no lo has aprobado, no es correcto. Bien, estos valores nos van a indicar finalmente el valor CIF. Y ahí están los impuestos que tendría que pagar. Bien, 19 o 6% dependiendo, 19% siempre y 6% va a depender de si negocie o no un certificado de origen para hacer valer eh, la disminución o anulación de las valores. ¿Ok? Y este valor que nos va a dar aquí se multiplica por el tipo de cambio aduanero. Recuerden que hay dos tipos de cambio. Está el tipo de cambio observado, que es el que vemos todos los días, que muestra el Banco Central, y tenemos el tipo de cambio aduanero, que es una vez al mes, ¿cierto? Que es un monto que dura todo el mes. ¿Bien? Ese es el tipo de cambio que yo voy a usar para poder calcular mi análisis de inversión. Ahora bien, sucede también que hay ciertos clientes que a mí me parece una excelente estrategia que cuando van viendo que el mercado, por ejemplo, hoy en día el tipo de cambio está aumentando, entonces el tipo de cambio que usamos es un tipo de cambio, lo llamamos tejo pasado, un tipo de cambio más alto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es mejor que nos sobre dinero a que nos falte. Y luego de calcular el impuesto que vamos a pagar, vamos a trabajar en los otros elementos que tenemos que pagar. Agencia de aduana, transporte terrestre, en el caso nuestro, si es que hay un gasto con EMSI, cuando nosotros manejamos el área de comercio exterior de las empresas, cobramos un monto que nos permite generar este departamento externo para los clientes. El seguro internacional, y ojo aquí, que el seguro esté mencionado arriba, no quiere decir
que te lo están cobrando arriba. Arriba se está considerando porque nos está ayudando a llegar al valor CIF. Bien, no es que lo está pagando. Y luego acá abajo está como concepto a pagar. Bien. Y a continuación, en los siguientes ítems, lo que podemos ver es el pago a terceros estimativos que correspondería a los gastos portuarios, bien, y los gastos locales, que son estos conceptos que siempre están ahí como en el limbo. Bueno, no se preocupen porque eso en realidad hay un monto muy cercano a lo que aparece acá, y es porque tengo que pedirle a mi agente de carga, en este caso a nosotros, nos piden que ese concepto también esté controlado y negociado en conjunto con el FED internacional. Bien. El aforo, en algún otro podcast futuro vamos a hablar sobre el aforo y vamos a invitar a una persona experta en estos temas del mundo aduanero, porque el aforo es la inspección al azar que hace la aduana chilena, ¿bien? ¿Qué sucede con esto? Que no es un monto fijo, entonces siempre es recomendable a los clientes resguardar entre 200 y 500 mil pesos, que no se los van a entregar a nadie, pero si por algún motivo nos toca un aforo, ese dinero está. ¿Bien? Y finalmente, la sumatoria del todo, incluyendo el flete internacional pasado a dólar, te va a permitir trabajar con un análisis de inversión y puedes después prorratear según cantidad de productos que has traído, un tentativo de cuánto es lo que tú finalmente vas a usar o vas a necesitar para poder importar tu carga. Es bastante simple, hay hartos números, pero es controlable. El mensaje siempre es el mismo. Si tú mantienes controlado este costo, vas a poder importar sin tener mayor complejidad. ¿Qué tipo? Y esto es la lectura bajo el agua. ¿Qué tipo de posibles problemas podría tener en una importación? Promueva la naviera de forma arbitraria el contenedor a otro puerto y ahí donde se genera este extra costo de transporte terrestre, ¿cierto? Que nos toque el aforo de último minuto, cuando estoy retirando la carga y nos sale el aforo y el transporte está ya esperando, no solamente tengo que contemplar el costo del aforo, sino que también el costo del falso flete que mi transportista me va a cobrar. ¿Bien? Y como tercera alternativa, que yo haya gestionado tarde los documentos, que no los haya revisado correctamente y que además no proceda con un telex release. Y hay otro tema que vamos a abarcar en otro podcast, y es los formatos de DL. Bien, cuando sucede todo esto y de por medio metemos un certificado de origen que no llegó, un certificado de origen mal emitido, por supuesto que me voy a encontrar con problemas. Problemas que son siempre que podríamos evitarlos si es que nosotros realmente estamos involucrados en el proceso como tal. Espero que les haya gustado este pequeño podcast respecto a lo que es un análisis de inversión y cómo se construye para que ustedes comiencen a trabajar siempre resguardando sus costos. Y los invitamos a nuestro siguiente podcast y a revisar todo lo que hemos realizado hasta el día de hoy, con el objetivo de siempre apoyarlos y ser parte de sus procesos. Un abrazo gigante, que estén muy bien y excelente fin de semana.